Cuando escuché la voz de mi nieto temblar aquella tarde, sentí que algo dentro de mí se quebraba sin remedio. No sabía aún qué estaba ocurriendo, pero su miedo tenía un sonido que jamás había escuchado en su corta vida. «Abuela, váyase antes de que mamá vuelva», me dijo, y esas palabras se clavaron como un cuchillo. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Tal vez así más personas comprendan lo que una abuela puede llegar a sentir cuando el amor se mezcla con el miedo. No era la primera vez que notaba rarezas en el comportamiento de Lucía, mi hija, pero nunca imaginé que ese día marcaría el inicio de una pesadilla. El pasillo olía a humedad, y el eco de mi propio corazón parecía retumbar entre las paredes. Marcos tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando durante horas. Su voz era apenas un susurro, pero lo suficiente para helarme la sangre. Me quedé inmóvil, sosteniendo el paraguas aún goteando en mis manos. Miré hacia el interior de la casa. Todo parecía igual: el jarrón con flores marchitas sobre la mesa, la chaqueta de mi hija en el sofá, los juguetes desperdigados por el suelo. Pero algo en el aire era distinto, pesado, como si la alegría hubiera huido hacía tiempo. El silencio que siguió fue insoportable. Intenté sonreírle al niño, como si pudiera borrar el miedo con ternura, pero mi voz salió rota. «Marquitos, cariño, ¿qué pasa?», pregunté, aunque en el fondo ya temía la respuesta. Él solo negó con la cabeza, aferrándose a mi falda. En ese instante supe que nada volvería a ser igual. Algo oscuro estaba creciendo dentro de aquella casa, y aunque no lo sabía entonces, mi vida estaba a punto de romperse junto con la suya. Durante muchos años, mi vida había transcurrido en una calma casi previsible. Me despertaba cada mañana con el canto de los gorriones que anidaban en el ciprés del jardín, preparaba mi café con leche espumosa y abría las ventanas para dejar entrar la luz. El aire de Alcalá de Henares tenía ese aroma a pan recién hecho y a tierra húmeda que siempre me reconfortaba. Me gustaba pensar que, pese a mis canas y mis rodillas que ya protestaban al subir las escaleras, mi vida seguía teniendo un propósito sencillo y claro: cuidar de los míos. Mi casa era modesta, pero acogedora. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares: Lucía de niña, con sus trenzas y su sonrisa de diente partido; Marcos recién nacido envuelto en una manta azul; y yo, siempre detrás de la cámara, tratando de conservar los momentos que el tiempo se empeñaba en borrar. En el salón, el viejo reloj de péndulo marcaba el ritmo de mis días, lento, constante, como si se negara a correr. Cada tarde caminaba hasta la casa de mi hija, a unos 15 minutos de la mía. Me gustaba ese trayecto: las aceras sombreadas, el murmullo de los vecinos saludando desde las ventanas, el olor a jazmín de los patios cerrados. Era un recorrido que conocía de memoria, como si mis pies siguieran un camino grabado por el cariño. Marcos siempre me esperaba detrás de la verja, con los brazos abiertos y una sonrisa que me derretía el alma. Lucía solía salir corriendo por las mañanas, con el cabello recogido y el teléfono en la mano. «Mamá, te dejo las lentejas en la nevera, por si te quedas más tarde», me decía, sin mirarme mucho a los ojos. Trabajaba en una agencia inmobiliaria y parecía siempre apurada, atrapada entre llamadas y visitas. A veces la observaba marcharse y me preguntaba cuándo había dejado de ser aquella niña que se reía a carcajadas al verme bailar con la escoba. Dentro de su casa, todo tenía el orden meticuloso que caracterizaba a mi hija: las cortinas planchadas, los cojines perfectamente alineados, los juguetes de Marcos guardados en cajas etiquetadas. Pero había una frialdad nueva, un silencio que antes no existía. Hasta el sonido del televisor parecía medido, como si alguien temiera romper un equilibrio invisible. Yo me obligaba a no pensar demasiado en ello, a disfrutar del tiempo con mi nieto. Marcos era un niño despierto, curioso, con una imaginación desbordante. Le gustaba inventar historias sobre piratas y dragones,
y a menudo decía que cuando fuera grande me llevaría a navegar en su barco. Pasábamos horas dibujando juntos o cocinando galletas que casi siempre salían torcidas. Su risa llenaba la casa y, por unos instantes, hacía desaparecer cualquier sombra. Por las noches, cuando regresaba a mi hogar, me sentaba frente al televisor solo para acompañar él. Silencio, el reloj marcaba las 10:30, y yo me preparaba una infusión de manzanilla. Pensaba en mi difunto esposo, en los años de lucha que habíamos vivido, y agradecía haber llegado hasta allí con cierta paz. Sin embargo, algo me inquietaba, una punzada sutil que se instalaba cada vez que recordaba la mirada cansada de Lucía. En el barrio todos me conocían como la abuela de Marcos. Me saludaban con afecto y, en las fiestas, siempre me pedían que llevara mis croquetas de jamón, famosas. Entre los vecinos, era una comunidad amable, aunque un poco curiosa. Las cortinas siempre se movían cuando ocurría algo fuera de lo común. En ese ambiente de aparente cordialidad, la reputación era un valor preciado. Nadie quería ser motivo de habladurías. A veces, al regresar de casa de Lucía, veía a su vecina, doña Estrella, asomada al balcón. «Qué bien cuidado tiene usted al niño, Rosa», me decía con una sonrisa que no siempre llegaba a los ojos. Yo respondía con cortesía, aunque intuía que, detrás de cada saludo se escondía una observación, una comparación, un juicio silencioso. En ese barrio, todos creían saber más de lo que decían. El jardín de mi casa era mi refugio. Allí cuidaba mis geranios, hablaba con mis plantas y escuchaba el zumbido de las abejas como quien escucha un rezo. A veces Marcos me ayudaba a regar, y juntos hacíamos coronas de flores que él luego ofrecía a su madre con inocente orgullo. Verlos juntos me llenaba de ternura, aunque también me dolía notar que Lucía apenas reaccionaba, ocupada siempre en su teléfono o en sus pensamientos lejanos. No obstante, yo trataba de justificarla. «Está cansada», me decía a mí misma, «tiene mucho trabajo, y criar sola no es fácil». Recordaba mis propios años de viudez, las noches sin dormir, las cuentas que no cerraban, el miedo a no poder darle a mi hija todo lo que necesitaba. Comprendía su cansancio, o al menos eso quería creer, pero había en su mirada algo distinto, una rigidez, una frialdad que me costaba reconocer. Marcos, en cambio, buscaba siempre mi compañía. Cuando su madre se enojaba, él se refugiaba en mí. A veces lo encontraba escondido bajo la mesa del comedor, jugando con sus muñecos en silencio. Yo fingía no darme cuenta, solo para no hacerlo sentir observado. «Jugamos a las cartas, abuela», me decía de pronto, y su voz suave bastaba para que el ambiente se aligerara. En los días de lluvia, la casa se volvía un refugio cálido. El olor a sopa recién hecha, el repiqueteo de las gotas contra las ventanas, el crujido del fuego en la chimenea. Me gustaba mirar a Marcos dormirse en el sofá mientras yo tejía. En esos momentos sentía que, a pesar de todo, la vida me había devuelto una pequeña parte de lo que me había arrebatado. Lucía, sin embargo, parecía cada vez más distante. Había dejado de contarme sus cosas, de pedirme consejo. Cuando intentaba hablarle, respondía con frases cortas o suspiraba, como si le pesara mi presencia. A veces evitaba mi mirada. «Mamá, estoy bien. No te preocupes tanto», me decía con una sonrisa que no lograba engañarme. Había en su voz una tensión que me helaba. Un domingo, mientras almorzábamos los tres, Marcos derramó sin querer el vaso de agua sobre la mesa. Lucía reaccionó con un grito que me dejó paralizada. «Siempre igual. No prestas atención», le dijo con una dureza que no le había visto antes. El niño bajó la cabeza, y yo intenté intervenir. «Lucía, no es para tanto», murmuré. Ella me miró con frialdad. «Mamá, por favor, no te metas». Esa frase me dolió más de lo que quise admitir. Desde ese día, empecé a notar pequeños cambios, las puertas cerradas, las miradas esquivas,
los silencios largos. Marcos ya no corría a abrazarme con la misma alegría. Parecía cansado, distraído. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, respondía así sin mirarme. Algo estaba quebrándose, pero aún no alcanzaba a ver qué. Por las noches, mis pensamientos se convertían en un torbellino. Me preguntaba si estaba exagerando, si acaso eran ideas mías, pero el presentimiento persistía, un rumor sordo que crecía en el pecho. Soñaba con la voz de mi nieto llamándome, con su risa apagándose entre ecos. Me despertaba sudando, con una sensación de pérdida que no podía explicar. Aún así, seguía cumpliendo con mi rutina. Preparaba la comida, planchaba la ropa, visitaba a Lucía y regresaba a mi casa con una sonrisa aprendida. Quería creer que todo seguía bajo control, pero la verdad, aunque silenciosa, empezaba a asomar por las grietas. En el fondo, sabía que la calma que me rodeaba era solo la antesala de algo que estaba por estallar. Una tarde de otoño, mientras el viento arrastraba hojas secas por el camino, miré al cielo y supe que mi vida estaba a punto de cambiar. No sabía cómo ni por qué, pero lo sentí. El aire tenía un peso distinto, y el corazón me latía con una urgencia nueva. Si hubiera sabido lo que me esperaba, quizá habría rezado más fuerte, pero uno nunca imagina la magnitud del dolor hasta que lo tiene delante. Aquella serenidad que tanto había cuidado durante años empezaba a desmoronarse. Aunque yo aún no lo aceptaba, me aferraba a mis rutinas como quien se aferra a una cuerda en medio del abismo. No podía sospechar que, en apenas unos días, esa cuerda se rompería, y con ella, todo lo que creía conocer sobre mi hija, mi familia y sobre mí misma. La tarde en que todo cambió comenzó con un aguacero inesperado. El cielo, gris y pesado, parecía llorar con una furia contenida. Yo llevaba 3 días sin pasar por casa de Lucía. Había sentido que necesitaba espacio, aunque algo dentro de mí se resistía. Caminé bajo la lluvia, con el paraguas temblando entre mis manos, hasta llegar a su puerta. No sabía por qué, pero mi corazón latía con una inquietud que no podía nombrar. El sonido de mis pasos sobre los charcos se mezclaba con el repiqueteo de las gotas sobre el tejado. La calle estaba vacía, y la luz de la tarde apenas iluminaba la fachada amarillenta de la casa. Cuando metí la llave en la cerradura, el olor a humedad me golpeó de inmediato. Todo estaba en penumbra. No se oía ni una voz, ni una televisión encendida, solo el tic-tac del reloj de pared, insistente, marcando un tiempo que parecía detenido. «Marcos», llamé con suavidad. Nadie respondió. Di un paso más y vi su mochilita azul tirada en el suelo del pasillo. Seguí avanzando con el corazón en la garganta. Fue entonces cuando lo sexta a aparecer, tembloroso, con el rostro pálido y los ojos agrandados por el miedo. «Abuela, váyase antes de que mamá vuelva», me susurró. Su voz era tan baja que apenas la oí, pero sus palabras retumbaron en mi cabeza como un trueno. Me agaché para abrazarlo, pero él retrocedió, mirando hacia la puerta del fondo, como si temiera que alguien nos viera. «¿Qué pasa, mi vida? ¿Por qué estás así?», pregunté. No respondió, solo apretó los puños y negó con la cabeza. Entonces sentí ese olor agrio que no reconocí de inmediato, una mezcla de vino y perfume barato que me hizo comprender que algo no estaba bien. De pronto, escuché el ruido de un coche aparcando frente a la casa. Marcos me miró con los ojos muy abiertos. «Es mamá», murmuró, casi sin voz. El pánico en su rostro me descompuso. No supe qué hacer. Mis piernas no respondían. Mi mente se nubló. Quise quedarme para entender, para protegerlo, pero también tuve miedo, un miedo que me paralizó. «Marquitos, cariño, no pasa nada», dije intentando sonar tranquila, aunque mi voz temblaba. La puerta se abrió de golpe. Lucía apareció empapada, con el pelo pegado al rostro y una mirada que no reconocí. En sus manos llevaba una bolsa de supermercado. Al verme, su expresión cambió bruscamente. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó con una frialdad que me atravesó.
Solo vine a veros, respondí. Marcos me llamó preocupado. Ella me miró de arriba a abajo, con una sonrisa tensa. No tenías que venir sin avisar. Intenté explicarme, pero su tono se volvió cortante. No te metas en mi vida, mamá, ya te lo he dicho 1000 veces. Sentí un escalofrío recorrerme. Marcos se había escondido detrás del sofá. Yo no entendía nada, pero la energía que llenaba aquella casa era oscura, densa, casi insoportable. Lucía, el niño está asustado, dije. Ella soltó una carcajada seca. Está bien, lo que pasa es que tú dramatizas todo. En ese momento supe que algo se había roto para siempre. No podía ponerle nombre aún, pero aquella distancia entre nosotras era más que un malentendido. Era una frontera levantada con años de silencio y heridas no dichas. Mientras me marchaba bajo la lluvia, sentí que dejaba atrás más que una casa, dejaba la ilusión de que aún podía protegerlos sin enfrentarlos. Y esa tarde, el miedo de mi nieto se convirtió en mi propio miedo. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé sentada junto a la ventana, mirando cómo la lluvia golpeaba los cristales y pensando en los ojos de mi nieto. Había en ellos una súplica silenciosa, una petición que yo no supe escuchar del todo. Sentí una mezcla de culpa y desconcierto. Durante años había creído conocer a mi hija mejor que nadie, pero esa tarde comprendí que había una parte de ella que se me escapaba, una sombra que creció sin que yo la viera. Al día siguiente intenté llamarla varias veces, pero no contestó. Le dejé mensajes de voz, cortos, llenos de prudencia. Lucía, hija, solo quiero saber si estáis bien. Las horas pasaron y el silencio se volvió insoportable. Fui a misa para distraerme, pero ni las oraciones lograron calmarme. Sentía en el pecho una angustia que no se parecía a nada conocido. Era como si el alma me pesara más de la cuenta. 2 días después, recibí un mensaje de Marcos desde el móvil de su madre. Abuela, te echo de menos, decía. Nada más, pero bastó para romperme. Respondí enseguida, temiendo que Lucía leyera el intercambio. Yo también te echo de menos, mi vida. ¿Estás bien? No obtuve respuesta. Pasé la noche mirando la pantalla, esperando un mensaje que nunca llegó. Empecé a sospechar que algo grave estaba pasando. No era solo frialdad o cansancio. Había miedo. Lo veía en cada gesto de Marcos, en la forma en que Lucía me evitaba, en la tensión de su voz. Pero, ¿miedo a qué? ¿A quién? Recordé el olor a alcohol, las miradas esquivas, los ruidos apagados detrás de la puerta aquella tarde. Una idea terrible se insinuó en mi mente, pero la rechacé de inmediato. No quería imaginar que mi hija, mi propia hija, pudiera estar viviendo algo tan oscuro. Una mañana decidí acercarme a la escuela de Marcos. La maestra, una mujer joven y amable, me recibió con cautela. ¿Todo bien con el niño?, le pregunté, intentando sonar casual. Ella vaciló antes de responder. Últimamente está más distraído y un poco triste, dijo. ¿Pasa algo en casa? Sentí que la garganta se me cerraba. Negué con la cabeza, aunque por dentro todo gritaba que sí. Aquella conversación me persiguió todo el día. Caminé sin rumbo por las calles húmedas del barrio, sin poder quitarme de encima la sensación de estar fallando. Había sido madre sola, fuerte, luchadora, pero ahora, cuando más se me necesitaba, me sentía inútil. No sabía cómo acercarme sin empeorar las cosas. Temía que Lucía me rechazara de nuevo, que me cerrara las puertas definitivamente. Esa tarde, decidí dejarle una nota en el buzón. Lucía, no quiero discutir, solo deseo veros, aunque sea un momento. Mamá. No obtuve respuesta. A la mañana siguiente, al pasar por su casa, noté que la nota había desaparecido, pero la ventana seguía cerrada, las cortinas corridas. Esa casa luminosa de antes se había convertido en una fortaleza. Los días siguientes fueron una tortura. Me esforzaba por mantener mi rutina, el desayuno, el mercado,
el cuidado del jardín, pero nada tenía sentido. En cada rincón de mi casa parecía resonar la voz de Marcos. Empecé a soñar con él, con su risa apagándose, con su mano estirándose hacia mí sin poder alcanzarla. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón al borde del abismo. Una vecina, doña Carmen, me dijo un día en el portal: «Tu hija se ve muy rara últimamente, ¿no?». Su tono era de curiosidad disfrazada de preocupación. Fingí una sonrisa. «Debe de estar cansada», respondí, intentando no mostrar mi alarma, pero su comentario me confirmó que no era solo mi imaginación. Algo en el comportamiento de Lucía estaba cambiando, y no precisamente para bien. Una tarde, mientras regaba las plantas, escuché el sonido de una pelota golpeando la reja. Era Marcos. Su carita asomaba entre los barrotes, pálida y seria. «Abuela, mamá no me deja venir», me dijo en voz baja. Corrí hacia la puerta, pero antes de abrirla, escuché un grito a lo lejos: «Marcos, entra ahora mismo». La voz de Lucía era dura, casi irreconocible. El niño retrocedió corriendo, y yo me quedé con las manos temblorosas sobre el pomo. Aquella noche lloré como hacía años no lloraba, no solo por mi nieto, sino por Lucía, por la mujer que se estaba convirtiendo en alguien que no entendía. Recordé sus días de infancia, su risa dulce, la forma en que se acurrucaba a mi lado cuando tenía miedo. ¿Qué había pasado con aquella niña? ¿En qué momento se perdió? La culpa me devoraba. Tal vez yo era la responsable de su dureza, de su resentimiento. Al día siguiente, decidí enfrentarla. Esperé a que Marcos saliera de la escuela y la abordé en la acera. «Lucía, tenemos que hablar», le dije con voz firme. Ella me miró con desdén. «No tengo nada que decirte, mamá». La seguí unos pasos, ignorando las miradas de los transeúntes. «No puedes mantenerme alejada del niño», insistí. Su respuesta fue un susurro venenoso: «No lo entiendes. Tú eres el problema». Aquellas palabras me dejaron sin aliento. Me acusaba de algo que no comprendía, como si mi amor fuera una amenaza. «Solo quiero ayudar», dije casi suplicando. «No necesito tu ayuda», respondió antes de marcharse. Me quedé allí, inmóvil, mientras la veía alejarse con su hijo de la mano. Sentí un vacío tan grande que apenas podía respirar. En los días siguientes, los rumores comenzaron. Algunas vecinas insinuaban que había habido gritos en casa de Lucía. Otras decían que el niño parecía enfermo. Nadie sabía nada con certeza, pero todos opinaban. Yo caminaba entre ellos sintiendo sus miradas como agujas. Me dolía no solo la distancia de mi hija, sino también la indiferencia de un barrio que prefería el silencio a la verdad. Intenté hablar con el padre de Marcos, mi yerno ausente desde hacía años, pero nadie sabía dónde estaba. Su relación con Lucía había terminado mal, y desde entonces no volvió a saber de él. Me sentí completamente sola. La soledad tiene un sonido, un eco hueco que se instala dentro del pecho y no te deja en paz. Así me sentía, caminando por mi casa vacía, buscando una solución que no encontraba. Una mañana, al abrir el buzón, encontré una carta escrita con la letra de Marcos. «Abuela, tengo miedo», decía. No había más. El papel estaba arrugado, manchado, como si hubiera pasado por muchas manos. Me quedé paralizada, temblando. Aquellas 3 palabras eran un grito disfrazado de susurro. Comprendí que ya no podía quedarme callada. Decidí acudir a los servicios sociales, aunque me costó reunir el valor. La trabajadora social me escuchó con atención, tomando notas mientras yo hablaba entre lágrimas. Me dijo que harían una visita a la casa, que investigarían discretamente, pero me advirtió: «Esto puede tener consecuencias. Prepárese para una reacción difícil». Salí de allí con el corazón en vilo, sabiendo que estaba cruzando una línea sin retorno. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y esperanza. Me consolaba pensar que, al menos, había hecho algo, pero cuando Lucía se enteró,
Todo estalló. Me llamó una tarde, furiosa, gritando por teléfono. ¿Qué has hecho, mamá? Has destrozado mi vida. Intenté explicarle, pero no me dejó hablar. No quiero volver a verte, nunca. Luego colgó. Me quedé mirando el aparato, oyendo el silencio como si fuera un castigo. A partir de ese momento, el barrio se convirtió en un tribunal. Algunos me miraban con compasión, otros con desaprobación. La pobre Rosa ha denunciado a su propia hija, susurraban. Nadie entendía que lo había hecho por amor, no por rencor. Las noches se volvieron interminables. Soñaba con Marcos llamándome, con Lucía llorando, con mi propia voz perdida en un eco de culpa. Pasaron semanas sin noticias, ni una llamada, ni una carta, nada. La casa de Lucía parecía deshabitada. Temí lo peor. Cada timbre que sonaba me sobresaltaba, cada sombra en la calle me hacía mirar 2 veces. Me sentía una criminal por haber elegido proteger, una traidora por haber amado demasiado, pero dentro de mí, algo se mantenía firme, sabía que había hecho lo correcto. Una tarde, finalmente, recibí una llamada de los servicios sociales. Querían reunirse conmigo. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía sostener el teléfono. Me dijeron que necesitaban hacerme unas preguntas, que había avances en el caso. Sentí miedo, pero también una chispa de alivio. Tal vez, por fin, las cosas empezarían a aclararse. El encuentro fue duro. Me mostraron informes, declaraciones. Descubrí detalles que me desgarraron. Lucía había sido denunciada por vecinos por gritos y discusiones frecuentes. Había un historial de consumo de alcohol y episodios de violencia verbal. Marcos, según el informe escolar, mostraba signos de ansiedad. Yo no podía dejar de llorar. Era como mirar un espejo roto. Veía a mi hija reflejada en 1000 pedazos. Salí de aquella oficina con las piernas flojas, sintiendo que el mundo me pesaba sobre los hombros. Caminé sin rumbo, bajo un sol que parecía burlarse de mi tristeza. Todo a mi alrededor seguía igual, y sin embargo, nada era igual. Sabía que el siguiente paso sería el más difícil, enfrentarla cara a cara, aunque eso significara perderla para siempre. Esa noche recé con más fuerza que nunca. Le pedí a Dios que me diera claridad, que me guiara para no hacer daño, pero tampoco quedarme de brazos cruzados. En el silencio de mi habitación, con el rosario entre las manos, sentí una certeza profunda. El amor no siempre se demuestra con caricias. A veces se demuestra con decisiones que duelen hasta el alma. Cuando al fin me acosté, supe que el conflicto apenas estaba comenzando, que lo que había vivido hasta entonces no era más que el preludio de una batalla aún más dolorosa, porque luchar por quienes amamos, cuando ellos no quieren ser salvados, es el mayor acto de amor y de sacrificio. La mañana del enfrentamiento amaneció clara, casi engañosa. El sol entraba por las ventanas como si nada malo pudiera ocurrir ese día. Yo había pasado la noche en vela, repasando cada palabra que debía decir, cada gesto que debía contener. Sentía un temblor en las manos que no lograba calmar. Sabía que, después de esa conversación, nada volvería a ser igual entre nosotras, pero también sabía que ya no podía callar más. Llegué a su casa sin avisar. Las cortinas seguían cerradas, el aire olía a encierro. Toqué el timbre varias veces antes de que Lucía abriera. Tenía los ojos hinchados, el cabello desordenado, la voz ronca. ¿Qué quieres?, dijo sin preámbulos. Hablar, respondí, conteniendo el temblor. Su mirada era un muro. No hay nada que hablar. Si lo hay, hija, insistí, porque esto no puede seguir así. Entré sin esperar permiso. El salón estaba revuelto, con botellas vacías sobre la mesa y ropa tirada en el sofá. El televisor encendido mostraba imágenes sin sonido. Marcos no estaba. ¿Dónde está el niño?, pregunté. En casa, de un amigo, respondió ella con tono cortante. No te preocupes, está bien, no te incumbe. Aquella frase me hizo perder el control. Si me incumbe, Lucía, es mi nieto,
y tú no estás bien. Necesitas ayuda. Sus ojos se llenaron de rabia. ¿Ayuda? ¿Tú qué sabes de ayuda? Mamá, ¿dónde estabas cuando yo la necesitaba? La pregunta me golpeó como una piedra. Estaba contigo. Siempre, murmuré. Pero ella negó con furia. No, estabas ocupada en ser la madre perfecta, la viuda ejemplar, la que todo el mundo admira. Nunca viste lo sola que estaba. Su voz se quebró en un sollozo contenido que pronto se convirtió en grito. Intenté acercarme, pero me empujó con fuerza. Tú no entiendes nada. Has arruinado mi vida, metiendo a esos burócratas en mi casa. Lo hice por Marcos, respondí con lágrimas. Porque tenía miedo. Ella se llevó las manos a la cabeza, desesperada. ¿Miedo de qué? De mí. Yo soy su madre. La tensión era insoportable. Sentía que hablábamos en dos lenguajes distintos, el del dolor y el de la defensa. De pronto, la puerta del pasillo se abrió y Marcos apareció, con la mochila colgando del hombro. Se quedó inmóvil, mirando la escena. Marcos, ve a tu habitación, dijo Lucía, pero él no se movió. Mamá, por favor, no grites a la abuela. Su voz temblaba, pero fue suficiente para que el silencio cayera de golpe sobre la habitación. Lucía lo miró con una mezcla de ira y desconsuelo. No te metas, hijo, susurró. Aproveché ese instante para acercarme a él y abrazarlo. Sentí su cuerpo pequeño temblando contra el mío. Todo estará bien, mi vida, le dije, aunque no estaba segura. Lucía se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro. Ya no puedo más, murmuró. Por primera vez en años, la sexta vulnerable, deshecha. Me arrodillé frente a ella, tomé sus manos. No te estoy juzgando, hija, solo quiero ayudarte. Déjame estar contigo. Por un momento pareció escucharme. Su respiración era agitada, pero ya no gritaba. ¿Y si ya es demasiado tarde?, dijo entre sollozos. Nunca es tarde, Lucía, nunca. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, como cuando era niña y venía corriendo tras una caída. Quise creer que ese era el principio del perdón, pero entonces sonó el timbre. Eran los trabajadores sociales. El momento se quebró como un cristal. Lucía se levantó de un salto. ¿Has sido tú otra vez?, gritó. ¿Has vuelto a llamarles? No esta vez, respondí, pero era inútil. Su furia se desató. Golpeó la mesa, tiró una botella al suelo. Marcos empezó a llorar. Todo ocurrió en segundos. La llegada de los funcionarios, los gritos, el niño abrazado a mis piernas. Fue un caos de voces y lágrimas. Cuando finalmente se la llevaron para hablar con ella, yo me quedé inmóvil, con el corazón hecho trizas, sabiendo que mi decisión había marcado el final de algo, y el comienzo de todo. Cuando los servicios sociales se marcharon, el silencio que quedó en la casa era casi sagrado. Marcos dormía en mi regazo, agotado por el llanto. Afuera, el sol se escondía entre nubes anaranjadas, como si también se sintiera cansado de tanto dolor. Lucía había sido trasladada para recibir atención psicológica. No hubo esposas ni escenas escandalosas, solo un cansancio inmenso, como el de alguien que ya no puede seguir fingiendo. Yo permanecí allí, quieta, sin saber si debía llorar o agradecer. Esa noche me llevaron a Marcos a casa. El niño no habló mucho, se limitó a abrazarme fuerte, con una madurez que dolía. ¿Mamá va a volver?, preguntó antes de dormirse. Sí, cariño, pero ahora necesita descansar, respondí, aunque no estaba segura. Lo arropé y me quedé mirándolo dormir, igual que hacía con Lucía cuando era pequeña. En su rostro reconocí la misma paz frágil de entonces, una paz que necesitaba cuidado, tiempo y amor. Los días siguientes fueron lentos, silenciosos. Me acostumbré a tener a Marcos conmigo, a preparar su desayuno, a acompañarlo al colegio, a escuchar su risa poco a poco regresar. Mi casa volvió a llenarse de vida. Sin embargo, dentro de mí seguía viva la herida. A veces, mientras colgaba la ropa en el patio, me sorprendía llorando sin motivo aparente. No era tristeza pura,
sino una mezcla de alivio, culpa y nostalgia. Los vecinos, al principio, me observaban desde lejos. Algunos se acercaban a preguntar por Lucía, otros evitaban el tema. Yo respondía con serenidad, sin entrar en detalles. Aprendí a convivir con las miradas y los murmullos. Ya no me importaba tanto lo que dijeran. Había comprendido que el amor verdadero no se mide por la opinión de los demás, sino por la capacidad de resistir cuando todos te juzgan. Con el paso de las semanas, empecé a recibir noticias de Lucía. La trabajadora social me informó que estaba colaborando en su tratamiento y que había mostrado señales de mejora. Dijo que a veces hablaba de mí, con rabia, pero también con tristeza. Su hija está procesando mucho dolor acumulado, me explicó. Yo asentí en silencio. Sabía que el perdón no llega de golpe, crece como una semilla, lentamente, bajo la tierra del sufrimiento. Un domingo, mientras caminábamos por el parque, Marcos me tomó de la mano y dijo: abuela, cuando mamá vuelva, quiero que vivamos todos juntos. Así no se pondrá triste. Su inocencia me desarmó. Le sonreí y respondí: eso me encantaría, mi vida, y si no podemos vivir juntos, al menos estaremos cerca. Él asintió, conforme. En ese momento supe que, a pesar de todo, la esperanza seguía viva en ese niño, y eso bastaba para sostenerme. Con el tiempo, mi casa se transformó en un hogar distinto. Las risas reemplazaron los sollozos, las flores del jardín volvieron a florecer. Cada tarde encendía una vela por Lucía, pidiendo que encontrara su luz. Ya no sentía rencor, solo un amor maduro, consciente, que acepta sin idealizar. Comprendí que proteger no siempre significa retener, sino también soltar cuando es necesario. Un día, Lucía llamó. Su voz era distinta, más suave, más humana. Mamá, gracias por cuidar de Marcos. Me quedé muda unos segundos antes de responder. Siempre lo haré, hija, y también cuidaré de ti, si me dejas. Hubo un silencio largo al otro lado, luego un suspiro. Te dejo, dijo al fin. Aquella frase, tan simple, me devolvió una paz que creí perdida para siempre. Hoy, al mirar atrás, entiendo que la vida me obligó a elegir entre el amor cómodo y el amor valiente. Elegí el segundo, y aunque me dolió en el alma, volvería a hacerlo, porque el amor que protege sin miedo es el único que verdaderamente sana. A veces, cuando Marcos me pide que le cuente una historia antes de dormir, empiezo con la misma frase: había una vez una abuela que no supo rendirse. Él sonríe, aunque no comprende del todo, pero algún día lo hará, y quizás entonces entienda que historias como la nuestra no pueden quedarse en silencio.